el coach Juan Carlos Maya, quiero darte la bienvenida a este podcast, el cual ha sido diseñado con 3 objetivos fundamentales para tu crecimiento personal, para que puedas desarrollar tus habilidades y competencias en el liderazgo y seas capaz de construir equipos de alto rendimiento. Pero antes, y si tú me lo permites, quiero platicarte un poquito de mi trayectoria, para que puedas tomar la decisión y me permitas acompañarte en este proceso. Tengo más de 30 años como un líder apasionado construyendo equipos de alto rendimiento. He tenido la oportunidad de ser entrenador en jefe y director general de equipos estudiantiles y profesionales de fútbol americano. Actualmente soy consultor, asesor y coach de grandes empresas. También soy coach personal de CEOs, empresarios, ejecutivos y entrenadores profesionales, así como jugadores profesionales. Como puedes darte cuenta, he tenido la oportunidad de capacitar a miles de líderes en todos los contextos, desde el ámbito estudiantil hasta el ámbito corporativo, pasando por los deportivos. Y hoy estoy convencido de que tú puedes ser la próxima historia digna de contarse, siempre y cuando tú te decidas, pero sobre todo, te decidas a disfrutar el largo camino del liderazgo. Hola a todos, por fin estamos aquí. La verdad es que bien dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla. El día de hoy se está haciendo una realidad poder aterrizar el primer podcast de tu servidor, el coach Juan Carlos Maya. Quiero decirte que estoy muy entusiasmado para poder transmitirte a ti y a todos los que nos escuchan todas mis experiencias, toda mi experiencia y todo mi conocimiento que he acumulado en más de 35 años como líder y como constructor de equipos de alto rendimiento. Ya estaba yo ansioso para poder compartir todas estas experiencias. Creo que es justo que las puedas escuchar y puedas aprender y sobre todo que las puedas aplicar, porque sé que te va a ahorrar mucho tiempo, te va a ahorrar muchos problemas y sobre todo te va a cortar la curva del aprendizaje, ¿no? Y hablando de la curva de aprendizaje, quiero empezar el día de hoy comentando contigo esta siguiente reflexión. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje serán capaces de adueñarse del futuro, mientras aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. ¡Wow! Es una reflexión de Eric Hoffer y la verdad es que creo que está muy ad hoc para estos momentos en que el mundo ya no es igual. Ha cambiado radicalmente en estos últimos meses. Lo que conocíamos hoy es totalmente diferente. Las necesidades de todas las personas son totalmente diferentes. Y nosotros tenemos que estar abiertos al cambio y tenemos que estar abiertos al aprendizaje. No basta con solamente pensar que tenemos que hacer cosas diferentes. Creo que lo más importante es que tenemos que pensar de manera diferente. Y no vas a lograr pensar de manera diferente si no te generas aprendizaje. Por eso esta reflexión me encanta, me gusta empezar con ella. Lo hago mucho en los cursos a donde tengo la oportunidad de transmitirle a muchos líderes que quieren aprender. Pues siempre me gusta que sean capaces de generarse ese aprendizaje, ¿no? La invitación siempre es desaprende para que puedas aprender, porque si aprendemos nuevas cosas nos va a poder permitir tomar nuevas decisiones que nos hagan tomar nuevas acciones y nos generen nuevos resultados. La verdad es que no hay otra fórmula más que generarse aprendizaje. Y yo creo que si tú estás aquí escuchando el día de hoy, creo que es porque quieres generarte aprendizaje y primero que nada quiero felicitarte, ¿no? Felicitarte por estar aquí y que podamos compartir experiencias. Mira, ¿qué vas a encontrar en este podcast? Vas a encontrar, como te mencionaba, este podcast lo hemos diseñado especialmente para que tengas un crecimiento personal, después puedas crecer tus habilidades y competencias en el liderazgo y, ¿por qué no?, construir equipos de alto rendimiento. Pero no vas a poder construir un equipo de alto rendimiento si no tienes un buen liderazgo. Y de una vez te lo digo y empezamos con eso, y es algo de lo que nadie te dice y es el tema de hoy, ¿no? El liderazgo siempre comienza internamente. Tenemos que vencer en esa lucha interna a ese ser que soy yo en lo individual, ¿no? El liderazgo comienza por ser capaz de liderar, de liderarme a mí primero, ¿no? Eso es lo que vas a encontrar aquí. Vas a encontrar que vamos a hablar mucho de mis experiencias. Voy a hablar mucho de muchos autores, algunos gurús, algunos he tenido la oportunidad que sean mis mentores como John C. Maxwell,
Vamos a hablar de muchos autores que están dedicados por muchos años y muchos estudios dedicados a la cuestión del liderazgo y de los equipos y a esa superación personal, ¿no? Entonces vamos a tocar muchos temas, en algunos momentos vamos a hablar de algunos libros, sobre todo los puntos importantes y cómo llevarlos a la práctica. Yo lo que estoy buscando es que todo lo que puedas escuchar sea algo que realmente lo puedas llevar a la práctica. Entonces, toda esa experiencia que he tenido de haber capacitado a miles de líderes y trabajado con cientos de empresas, y la forma en que lo hemos llevado a implementar a las empresas para que mejoren sus resultados, pues lo que voy a tratar es de llevarte de la manera más práctica para que tú lo puedas hacer, para que le puedas hacer uso y puedas mejorar tus resultados y los resultados de tus equipos, ¿no? El tema de hoy está muy enfocado a quienes quieren mejorar su liderazgo y está muy enfocado primero pues, a las personas que van a empezar en la carrera de liderazgo. Y también está muy enfocado con aquellas personas que se dan cuenta que pasan semanas, pasan meses y tal vez pasan años y no ven ningún cambio en su desarrollo laboral, que no ha pasado nada y se preguntan, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Y muchas de esas personas lo saben que tienen una oportunidad de dirigir a un grupo y se encuentran con muchísimos problemas y en lugar de disfrutar la posición, lo que pasa es que están sufriéndole con la posición por todas las cosas que tienen que ir resolviendo y mejorar en las empresas y sobre todo con lo que es el factor humano, ¿no? Por eso quise yo empezar en este podcast y lo que quiero llevar en esta serie es empezar desde cero, llevarte de la mano y poderte, como te decía, poderte cortar, ayudarte a cortar esa curva de aprendizaje, ¿no? Bueno, normalmente cuando empiezo con un curso, siempre les pregunto que cuáles son sus expectativas. Recordemos el tema de hoy, el primer tema de hoy que tenemos son las 5 cosas que nadie te ha dicho del por qué es necesario aprender de liderazgo. Y si yo te pregunto, ¿por qué estás escuchando este podcast? ¿Cuáles son las expectativas que te traen a escuchar este podcast? Quiero que reflexiones un poco. Normalmente cuando hago esta pregunta escucho una gran variedad de respuestas, pero muy similares todas. Por darse cuenta que pues, queremos mejorar nuestros resultados. Por darse cuenta que no crecemos laboralmente. Por darse cuenta que tenemos una oportunidad laboral de manejar gente y se nos complica tremendo la situación, ¿no? Y probablemente esa es una de las razones por las que estás aquí, pero te quiero decir, si tú aún no te has decidido el por qué tienes que estudiar cuestiones de liderazgo, pues te voy a hablar de 5 cosas así, 5 cosas que nadie te ha dicho el por qué es necesario aprender liderazgo. ¿Estás listo? Toma nota, ¿sí? Porque lo que vas a escuchar en ningún otro lado lo vas a escuchar. Te estoy transmitiendo toda mi experiencia. ¿Estamos listos? Bueno, veamos, ¿cuál es la número 1? La número 1, quiero decirte que es necesario que sepas por qué te van a contratar. Pero también es necesario que sepas por qué te van a correr. Wow, ¿verdad? No quiero que eso suceda. Por eso estamos aquí. Por eso quiero plantearte y poderte ayudar para que eso no suceda, ¿no? Mira, lo que sucede normalmente, y eso lo veo porque todos los días trabajo con alguna empresa diferente, lo que sucede normalmente es que a ti siempre te van a contratar por tu conocimiento. Porque tienes experiencia como licenciado en administración de empresas, porque tienes experiencia en un área de una ingeniería. Por todo eso te van a contratar. Eso te van a dar la oportunidad y te van a abrir la puerta. Por eso te van a contratar. ¿Sí? Así es la manera en que entran todos a una empresa. Pero normalmente, cuando tú quieres crecer en el escalafón, pues probablemente le vas a echar muchas ganas y vas a hacer tu trabajo bastante bien. Vas a hacer lo que te pidan y lo vas a hacer lo mejor posible para poder crecer lo más pronto posible. Pues probablemente si haces las cosas bastante bien, te van a dar la oportunidad de un ascenso. Vas a subir en el escalafón. Te van a dar una oportunidad. Pero escucha esto que te estoy diciendo. Vas a subir en un puesto, ¿sí? Y ese puesto
es una oportunidad. ¿Qué sucede? Las empresas normalmente cuando contratan a alguien, lo contratan por su conocimiento y no lo contratan por otra cosa que es muy importante, que en cuanto empieza uno a crecer en el escalafón y empieza uno a escalar puestos, se vuelve más importante o se vuelven más importantes que el conocimiento en la mayoría de los casos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Se vuelve más importante que por la razón que te contrataron. ¿Qué es lo que sucede cuando empiezas a subir en el escalafón? Lo que requiere son otro tipo de habilidades y competencias. Porque cuando te colocan en un lugar y ahora tienes que ser tú el que maneja gente, trae grandes sorpresas. ¿Te das cuenta que tienes una gran carencia en la forma de comunicarte? Y ahora, ¿cómo les digo las cosas? Ahora, ¿cómo les digo que hagan algo o que ejecuten algo? Y entonces, esas habilidades y competencias se llaman habilidades soft o habilidades blandas. Y esto que te estoy diciendo es algo que no te lo enseñan en ningún lado. He tenido la oportunidad de trabajar en varias universidades privadas y públicas. Y en ninguna de ellas te enseñan esto, que se vuelve fundamental. Las escuelas te enseñan el conocimiento duro para que te den la oportunidad de abrir las puertas, pero no te enseñan cómo puedes generar ese crecimiento que se vuelve tan necesario o que todos tenemos la ambición de lograrlo. Cuando empiezas a subir en el escalafón, lo que más necesitan son habilidades soft. Saberte comunicar, saber manejar el estrés, saber manejar el conflicto, saber trabajar en equipo y saber ser un líder. Si tú no tienes esas habilidades soft, nunca vas a poder hacer un equipo, y menos un equipo competitivo como lo que se necesita el día de hoy. Y entonces, ¿qué sucede? No entendiste el mensaje. Un puesto es un puesto de oportunidad. Y si yo no tengo esas habilidades soft, probablemente la oportunidad se va a esfumar. Eso sucede muchísimo. Yo soy contratado para ir a las empresas y esas son las cosas que encuentro en un gran porcentaje. La gente o sus posiciones, las gerencias o la dirección, los directores, no tienen esas habilidades y entonces lo que hacen es destruyen los equipos, y al destruir equipos que no trabajan, que no generan sinergia, son equipos que hacen perder a las empresas. Y entonces, ese fue el punto número 1. Ya te dije por qué te van a contratar y por qué te van a correr. Vámonos al punto número 2. El punto número 2 dice: la realidad es que hay una gran insatisfacción en el liderazgo. ¿Qué quiere decir esto? La realidad es que la gente, los equipos, están hasta el gorro de tener jefes. Hasta el gorro de tener personas que se creen dioses. Hasta el gorro de personas que se suben a su tabiquito y llegan al tabiquito y por fin dicen, por fin tengo el puesto, y se confunden. Se confunden. La gente está totalmente hasta el gorro, y está hasta el gorro, ¿por qué? Porque hay líderes tóxicos que solo buscan llegar a ese lugar para ejercer el poder. Porque esos líderes tóxicos tienen una gran incapacidad en el manejo de las relaciones interpersonales. Porque no tienen capacidad de construir el equipo. Creen que solamente por llegar y colocarse en el puesto de jefe, el equipo lo va a aceptar completamente. Eso es una gran mentira. Los equipos regularmente tenían un líder anteriormente. Y tenemos que aprender que donde lleguemos tenemos que empezar desde abajo. Tenemos que ganarnos el equipo y eso no sucede. Y uno de los grandes problemas es que mucha gente piensa que no tiene la capacidad de cambiar. Dice, pues es que yo siempre he sido así. ¿Sí? Y yo no conozco a ese ser inmutable. Todas las personas tenemos la capacidad de cambiar, pero necesita una condición necesaria: la decisión de hacerlo. Y entonces la gente está hasta el gorro
de que hay un mal liderazgo. De hecho, está considerada como una de las 5 macrotendencias de las cuales están afectadas las empresas a nivel mundial. Hoy la realidad es que necesitamos para poder competir en el mercado, en cualquier área que te dediques, la verdad es que el mundo ya no solamente está competitivo, se vuelve hipercompetitivo, ¿no? Entonces lo que necesitamos es generar equipos que sean hipercompetitivos, para lo cual necesitamos líderes con esa mentalidad. Y no se da. Entonces las empresas pierden mucho dinero y mucha gente pierde sus puestos porque en ningún lado te enseñan esto. Si yo te dijera un número, que hay personas que en unos estudios se demuestra que las personas normalmente trabajan al 50% de su rendimiento. Así es, lo estás escuchando bien. Hay una consultoría en San Francisco que sacó esta conclusión en sus estudios. Las personas solamente trabajan al 50% de su rendimiento. ¿Por qué? Por falta de claridad en el cargo. No tienen claridad. ¿Quién le tiene que dar claridad? El líder. ¿Por qué no saben? ¿Por qué hay una gran ausencia en el orden de las prioridades? ¿Quién le debe dar orden a las prioridades? El líder. Porque no tienen una falta de dirección. ¿Quién le tiene que dar una buena dirección y un buen feedback? El líder. Y esa es una gran realidad. Si tú aspiras a ocupar un puesto, quiero que entiendas que a donde llegues, ya de naturaleza humana va a haber una gran resistencia. Una gran resistencia porque algunos van a creer que ellos merecían el puesto. Y otros porque te van a comparar con el anterior jefe. Y otros porque no están dispuestos a colaborar con alguien que no conocen. Ya te enseñaré cómo ganarlo, lo vamos a ver en otros podcasts. Cómo ganarme a la gente, ¿sí? Cómo ganarme esa confianza, cómo la vamos a construir y todo esto, ¿sí? Pero esta es la realidad. Estamos hablando en el tema porque es necesario aprender de liderazgo, ¿sí? Y con esto pues, nos vamos, por ejemplo, al punto número 3, ¿no? Quiero decirte que para grandes sueños siempre vas a necesitar construir un equipo. Entonces, si tú tienes sueños de crecer, de ser un gran empresario o de hacer una gran carrera en la empresa donde estás o en la empresa donde te van a dar la oportunidad, pues eso es un sueño, ¿sí? Pero quiero que sepas que para todos los sueños y para las grandes cosas en la vida siempre vamos a necesitar un equipo. Siempre vamos a necesitar de gente que nos apoye. Siempre vamos a necesitar de gente que quiera colaborar con nosotros. Vamos a necesitar con gente que confíe en nosotros. Porque la realidad es que no hay una gran historia en ningún lado, en ningún pasaje de la historia, ni en la actualidad, ¿sí? Donde no se haya construido a través de alguien que fue capaz de construir equipos. Necesitamos tener la habilidad de que la gente nos pueda aceptar y no solamente aceptar. Nosotros tenemos que desarrollar la habilidad, por eso desarrollar habilidades y competencias. ¿Para qué? Para tener la capacidad de inspirar personas. Cuando tú tienes personas inspiradas, jamás tienes que arrear personas. Jamás. Las personas va a suceder como bien lo decía el expresidente de Estados Unidos, Eisenhower, que decía que el liderazgo es el arte de hacer que las personas hagan las cosas que tú quieres que hagan, pero porque ellos lo quieren hacer. Eso lo vas a lograr solamente cuando tienes personas inspiradas. Y es muy diferente el resultado cuando una persona hace las cosas porque lo quiere hacer que cuando lo hace porque lo tiene que hacer. El resultado es abismalmente, totalmente diferente. ¿Estamos? Y entonces, ya vamos ahorita a 3 puntos. El primer punto decía que es necesario que sepas por qué te van a contratar y por qué te van a correr. El segundo punto es que conozcas la realidad, que existe una gran insatisfacción por el liderazgo. Y el 3 es que para grandes sueños necesitarás construir un equipo. Y con esto nos vamos al punto número 4. Quiero decirte que tu futuro va a depender de tu capacidad de liderazgo. Porque siempre, como bien lo dice John C. Maxwell,
¿Sí? Como te decía, uno de mis grandes mentores y considerado el gurú, el más grande gurú que existe en el liderazgo, que ha escrito cientos de libros y se han vendido millones en todo el mundo, ¿no? Él bien decía, o bien dice, la capacidad de liderazgo va a determinar el nivel de crecimiento de una persona. Esto es fuerte y es profundo. Tú no podrás hablar que tienes un liderazgo, yo no he estudiado el liderazgo y a lo mejor tienes un liderazgo del 1 al 10, vamos a decir que tienes un liderazgo con una calificación 5. No estés esperando que tu equipo pueda dar un 8, un 9, un 10. Eso jamás va a existir. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Tú vas a ser tan eficiente como sea tu nivel de liderazgo. Si tú creces en tu nivel de liderazgo, si tú te generas aprendizaje, como lo decíamos en un principio, si tú te generas aprendizajes, tienes crecimiento personal antes que cualquier cosa, es probable que crezcas en tu nivel de liderazgo. Y cuando creces en tu nivel de liderazgo, automáticamente tu equipo va a crecer. Y si tu equipo crece, van a crecer los resultados. Entonces, si tus resultados dependen de tu nivel de liderazgo, ahí tienes una de las causas más importantes de por qué tienes que aprender liderazgo. Si tú no eres capaz de tener influencia sobre las personas, nunca vas a tener una oportunidad de crecer mucho. Mucho menos estarás cerca de unos buenos resultados. Nunca olvides que nunca vas a poder liderar más personas de las que puedas influir. La medida de liderazgo, bien lo dice Maslow, la medida de liderazgo, y estoy totalmente de acuerdo con él. La medida de liderazgo, la forma de medir el liderazgo es midiéndolo por tu influencia. ¿Cuánta influencia tienes sobre las personas? Si me estás escuchando y tú tienes ya experiencia de manejando el grupo, observa con cuántas personas tienes influencia. Y te vas a dar cuenta que con las personas que no tienes gran influencia son las personas que menos te generan resultados. ¿Por qué? Porque no te tienen confianza. Con esto nos vamos al número 5. La número 5 dice, cuando llegue la oportunidad, será muy tarde para comenzar a aprender. Creo que ahora te queda claro. Cuando te llegue la oportunidad y tú no manejes parte de estos conceptos que te estoy diciendo, no manejes competencias de liderazgo, probablemente sea la única oportunidad que tengas. Y el objetivo de este podcast precisamente está afincado en eso, en acortarte esa curva de aprendizaje y que no te suceda eso, que cuando te llegue la oportunidad estés listo. Y esto te lo digo para cualquier profesionista, no importa que tengas menciones honoríficas y lo que tú quieras, porque lo veo. ¿Sí? Veo los grandes problemas que tienen estas personas que la verdad, mis respetos, menciones honoríficas, los mejores promedios, pero bajas habilidades blandas, o competencias blandas, perdón, hace que tengan resultados muy pobres. Si en algo tenemos que invertir nosotros es precisamente en esta parte de nuestro crecimiento personal. Nunca olvides que el puesto solamente te va a dar la oportunidad. El puesto no te coloca en la posición de líder. El puesto solamente te va a dar la oportunidad. Y te digo algo y te lo acorto. ¿Sabes qué oportunidad es? Es la oportunidad de servir. Y ya habrá otros podcasts donde vamos a hablar mucho de este tema. Como te decía, esta es la base, estamos buscando el por qué es necesario estudiar y aprender de liderazgo, ¿no? Como te decía, en todos los ámbitos donde he tenido la oportunidad de trabajar, porque he trabajado con equipos profesionales de fútbol, soccer, de primera división, he trabajado con los principales corporativos empresariales que hay en este país, y todos ellos tienen, yo creo que te vas a preguntar, bueno, hay mucha diferencia entre uno y el otro, y déjame decirte, en ambos casos, en el mundo empresarial y en el mundo deportivo, ya sea amateur o profesional,
o los empresarios que empiezan a construir sus empresas, todos tienen la misma materia prima. Y la misma materia prima que se vuelve fundamental en el éxito de cualquier empresa, de cualquier corporativo o de cualquier equipo. Y se llama factor humano. Los resultados los dan las personas. Tú, a donde quiera que estés, vas a ser medido por tus resultados, pero los resultados te los dan las personas. Y esa es una de las razones principales por las cuales creo que es necesario que tú aprendas, que es necesario generar aprendizaje y ser muy competente en el liderazgo. Y en resumen, estas fueron las 5 cosas que son muy importantes que necesitamos aprender en el liderazgo. Y son 5 cosas que nadie te las va a decir. Nadie te las va a decir. Yo quiero decirte que en esta experiencia yo estoy diciendo más de 30 años, tengo más de 35 años. Y no sabes la cantidad de errores que cometí en mis primeros años. Y creo que sigo cometiendo errores. No soy perfecto. Pero lo que sí sé es que hoy cometo mucho menos, ¿no? Y se vuelve fascinante mi mundo porque dando coaching personal o trabajando con las empresas, en algunos dando consultoría o mentoría o coaching, ver cómo se transforman las empresas y ver empresas que a través de hacer inversiones, capacitando a la gente en estas áreas, sus resultados de sus equipos cambian radicalmente y la productividad de la empresa se va para arriba. Todas las empresas y todos los lugares necesitamos generar resultados. Y los resultados, nuevamente lo digo, y hago mucho énfasis en este podcast, lo dan las personas. Y esa es la razón principal por la cual necesitamos aprender todo esto. Y así que espero que te haga reflexionar y te decidas a que continuemos. Continuemos porque tengo muchísimas cosas que transmitirte, si tú me lo permites. Y no quiero que dejes de seguirme, por favor. Si tienes dudas, hazlo a través de mis redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook o en Instagram como Coach Juan Carlos Maya. Me puedes hacer consultas. Con mucho gusto voy a estar contestando hasta donde sea posible. No, todo voy a comprometerme a contestar todo. Y sígueme en las redes, también sígueme en mi canal de YouTube. Y bueno, este solamente es el podcast número 1. Las 5 cosas que nadie te ha dicho, el por qué es necesario aprender liderazgo. Y con esto creo que estamos listos para que en el siguiente podcast, en el podcast número 2, podamos continuar con tu crecimiento, con tu desarrollo de habilidades y competencias en el liderazgo. Y como lo he dicho desde un principio, disfrútalo. Y sobre todo, provoca que las cosas sucedan. Gracias.